Buenos días. Vamos a continuar con la unidad número 2. Esta vendría a ser la segunda parte. En la primera parte lo que pudimos trabajar fue la ecuación de la recta, recta que pasa por un punto, recta que pasa por dos puntos, recta con pendiente y ordenada conocidas, recta con pendiente conocida y recta en su expresión general, la expresión general de la recta. Luego vimos la expresión segmentaria de la recta y ahora vamos a ver qué pasaría si nosotros tenemos dos rectas y queremos determinar el ángulo que hay entre esas dos rectas. Bueno, para comenzar vamos a verlo gráficamente. Voy a considerar, por ejemplo, dos rectas. Lo voy a dibujar aquí. Por ejemplo, voy a determinar un punto Q, punto Q. Esto también es en general, ¿no es cierto? Que tenga, por ejemplo, este punto Q, perdón, este punto Q que tenga, por ejemplo, lo voy a hacer así, menos 2, perdón, lo vamos a hacer de la siguiente forma. 0, por ejemplo, 3. No, lo voy a cambiar, lo voy a empezar ahí. Bien. Y luego voy a considerar otro punto que puede ser, por ejemplo, el M. Y el M, para más o menos establecer un patrón, lo voy a hacer en, perdón, muy grande para que entiendan el gráfico. 5, 4. No, bueno, el 5, 0. Bien. Perfecto. Lo voy a cambiar un poco para que esté un poco más alejado. Ahí está. Y luego voy a considerar otro punto que va a ser el punto P. Y este va a ser 3, 4. Esto es genérico, ¿no? Lo que yo quiero aquí es establecer, ¿no es cierto?, el ángulo entre dos rectas. Por lo tanto, habrá una recta que va a pasar por Q y P, que será esa. Y voy a tener otra recta que va a pasar por M y por P. Bien. Bien. Entonces, ahora voy a tomar ese gráfico y lo voy a llevar a nuestra hoja. Como hacemos siempre. Entonces tenemos dos rectas que se cortan en un punto. Recuerden que lo que yo tomé, los puntos son generales. Ustedes pueden tomar cualquier punto, no hay problema. Bien. Cuando ya tengo, fíjense que aquí lo que tengo que determinar es ciertos ángulos. Entonces, voy a considerar, por ejemplo, un ángulo beta. Por ejemplo, beta. Y a ese le voy a llamar beta 1. ¿A dónde lo voy a ubicar?
lo voy a ubicar en este punto. El beta 1 va a ser el ángulo que forma esta recta de pendiente positiva con respecto al eje de las X. Así como ahora un beta 1, también vamos a poner un beta 2. Y este beta 2 lo voy a ubicar ahí en el punto, es el ángulo que forma esta recta de pendiente negativa con respecto al eje de las X. Hemos visto acá que se forma un triángulo, que será el QPM, este triángulo. Y este triángulo tendrá este ángulo y un ángulo externo. Entonces, eso lo vamos a definir. Entonces, aquí lo vamos a llamar θ y lo vamos a ubicar. Ese sería el θ1. Bien. Y así como hay un θ1, vamos a poner un θ2. Un θ2. Y lo voy a ubicar en esa posición. Bueno, fíjense que lo que hemos hecho es dos rectas que se cortan en un punto P y hemos considerado estos ángulos. Aquí el ángulo beta 2, este es un ángulo externo, al triángulo QPM. Entonces ustedes saben que un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos, pero que son opuestos. Entonces esa ecuación la vamos a expresar de la siguiente forma. O sea que tendríamos un beta 2 que sería igual entonces a beta 1 más θ 1. De aquí yo puedo despejar, lo que me interesa, ¿no es cierto?, despejar es θ 1. Entonces tendríamos que θ 1 es igual a beta 2 menos beta 1. Bien, muy bien. Y lo que voy a hacer a continuación es aplicar la tangente en ambos miembros de la igualdad. O sea que decimos tangente de θ 1, vamos a hacer así. No. Tangente de θ 1 va a ser igual a la tangente de beta sub 2 menos beta sub 1. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primeramente, lo que hicimos es beta 2 es la suma de los ángulos interiores opuestos del triángulo QPM por ser externo.
De ahí despejé θ1. Entonces, luego de despejar θ1, aplico la tangente en ambos lados de la igualdad. Ahora acá tengo una relación trigonométrica, que es la tangente de la diferencia de dos ángulos. Y entonces, por relación trigonométrica de la tangente entre la diferencia de dos ángulos, entonces esto ya viene establecido. Podemos decir entonces que la tangente de, perdón, vamos a hacer así, más fácil, tomamos esto, es igual a un cociente, y este cociente es la diferencia de las tangentes, es tangente de beta 2 menos la tangente de beta 1 de beta 1 sobre 1 más el producto de las tangentes. Entonces, esto es así. Tangente de beta 2 menos tangente de beta 1 es 1 más tangente de beta 2 por la tangente de beta 1. Esto es por una relación trigonométrica de las diferencias de triángulo. Pero aparte de eso, yo sé que la pendiente M de cualquier recta es igual a la tangente del ángulo que forma con respecto al eje de las X. O sea que sería, en este caso en particular, sea tangente de beta. Por lo tanto, de acá podemos decir nosotros que, dos cosas podemos decir. Que M1, y vamos a tener M2. O sea, podemos decir que M1 es igual a la tangente de beta 1. Beta 1. Y podemos decir que M2 es igual a la tangente de beta sub 2. Esto que nos favorece. Y esto nos favorece que la expresión anterior, la podemos resolver, podemos decir que esta expresión la podemos expresar a través de la pendiente de las rectas que se cortan. Entonces, en definitiva, vamos a decir lo siguiente. De aquí voy a tomar esto. Solamente, en realidad no me interesa la diferencia, sino me interesa θ1, que es el ángulo entre esas dos rectas. Por lo tanto, este término no me interesa. Ser igual a esto, que en realidad, si nosotros reemplazamos, nos va a quedar de la siguiente forma.
en función de las pendientes. Entonces tenemos M2 por un lado menos M1 por el otro lado sobre 1 más M1 por M2. O M2 por M1 es lo mismo, dado que se cumple con la propiedad conmutativa. M1 por M2. Es exactamente lo mismo. Y en definitiva, en realidad a mí no me interesa la tangente, sino me interesa el ángulo. Entonces, podemos decir que el ángulo de intersección tita, yo lo llamé aquí tita, puede ser alfa o cualquier otro ángulo, tita 1 no es otra cosa que el arco cuya tangente, es este cociente. El arco cuya tangente se obtiene de ese cociente. Ahí tenemos el ángulo entre, bien, el ángulo entre dos rectas. Muy bien. Por lo general, en ciertos casos, si a ustedes les llegan a dar las rectas en su expresión general, si las rectas están expresadas en forma general, vamos a repasar cómo era la ecuación general de una recta. Que eso ya, si ustedes vieron el video anterior, lo habíamos tenido acá, que es la forma general de la ecuación de la recta. Copiar, bien. Entonces, aquí lo voy a reemplazar. La recta tiene que estar expresada de esa forma, las dos rectas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí cambia un poco la cosa porque vemos que cómo se define la pendiente. Vemos que la pendiente es menos A sobre B. Lo voy a tomar esto. Ahí. Entonces lo voy a poner acá en forma general. Vamos a poner ahí con pendiente igual a, bien. Entonces esa sería la pendiente. Bueno, acá sería también fácil porque nosotros lo que vamos a hacer es determinar algo similar a lo que hemos hecho anteriormente. O sea, que lo que hemos hecho acá. Lo podríamos copiar mejor. Entonces, y lo vamos a reemplazar. Perdón, esto no va. Ahí. Bien, entonces vamos a tener que M1, bien, M1, estoy viendo, ahí, esperen, ahí, no, yo lo que voy a hacer es para que no haya, ahí está, y aquí vamos a hacer igual, porque no es lo mismo, es una expresión matemáticamente, ahí está, bien. Entonces, M1, en este caso ya dejaría de ser gente de beta sub 1, sino que voy a aprovechar este cociente y lo voy a colocar aquí. Fíjense que ya cambia, ya no es tangente, aquí tampoco. Voy a aprovechar para colocarlo ahí. Bien, pero, veamos, le vamos a poner los valores, los subíndices que corresponden. Este en el numerador sería aquí A sub 1
igual que este sería B sub 1. Bueno, no importa. B1. Tendríamos A sub 1 y B1. Y en este caso, y este sería A sub 2, y el de abajo sería, a ver si el fin me lo toma, sí, sería B sub 2. Muy bien. Entonces, ahí M1 y M2, si yo sé que lo voy a reemplazar acá, que lo voy a reemplazar. Lo voy a reemplazar en esta expresión. Por supuesto que el del medio no me sirve, pero acá sí. Entonces, veamos. Reemplazamos M2, que es esto. Ahí. Bien. Luego tenemos menos por menos, sería más, ¿verdad? Coloco más. M1, que sería la expresión de arriba. Y esto lo tendríamos aquí. Y abajo sería 1. Y M1 es negativo, M2 es negativo, menos por menos más. O sea que me quedaría con el mismo signo. Y lo podríamos establecer como A sub 1. Bien. Por A sub 2. Fíjense que yo he hecho solamente el reemplazo de las pendientes con su equivalente en expresión literal correspondiente a una ecuación de una recta que está dado en forma general. Esto habría que resolverlo. Entonces lo vamos a resolver. Lo que vamos a hacer ahí en el numerador es sacar el mínimo común múltiplo. Voy a tener dos fracciones, tanto en el numerador como en el denominador. En el denominador voy a tener el mínimo común múltiplo, que sería B sub 1 por B sub 2. A ver si puedo tomar esto. Bien, vamos a hacer así. Bien. Entonces acá sería B1 por B2. En el numerador nos quedaría por un lado, nos quedaría así, con un signo negativo delante. Bien. B sub 1. Voy a poner primero el A, por una cuestión de orden nada más. Vamos a dejar el A sub 2 por el B sub 1. Y en el otro empezamos por A también, empezamos por el A por una cuestión de orden. Y nos va a quedar el B2. Muy bien. Perfecto. En el denominador voy a tener lo mismo aquí. Y vamos a ver qué hacer esto. Más A sub 1 por B. Ahí. Bien. A1 por A2. Perfecto. Entonces, ordenando esto,
vamos a ver que B1 por B2 se simplifican. Entonces me queda este término que lo voy a poner primero por una cuestión de orden, nada más ordenando, porque voy a poner en el segundo término la diferencia. O sea que va a haber una resta en el numerador. Y en el denominador me va a quedar una suma. También si lo hacemos por orden, podemos empezar con A1, A2. Ahí está. Y este va a sumar al B1, B2. Muy bien, y listo. Entonces ya tengo la expresión del ángulo entre dos rectas en función de los valores que acompañan a las variables en una ecuación de la recta dada en forma general. En realidad, o sea, a mí no me interesa la tangente, sino que lo que me interesa es el ángulo. Entonces, para darle toque definitivo a esta expresión, es el arco cuya tangente es lo que me había dado aquí. Entonces ya tengo dos formas de poder encontrar el ángulo entre dos rectas, según cómo se exprese. Ahora bien, ¿cuál es la dificultad acá? Bueno, acá lo que yo veo, por ejemplo, en la primera expresión, es que no es menor. Fíjense que el ángulo va a depender de la pendiente. Pero acá dice cuál es la pendiente 2 y cuál es la pendiente 1, porque no es lo mismo. Como es una diferencia, los resultados pueden ser diferentes. Entonces, dado que un limitante es el numerador, yo tengo que establecer ciertas reglas claras para poder determinar el ángulo recto. Entonces, nosotros tomamos el siguiente criterio, que ya se los ubique aquí. Ahí está. Y que esto está en los apuntes del apoyo teórico. Y que dice lo siguiente. Fíjense, si las dos pendientes son positivas, M2 es la mayor y M1 es la menor. ¿Ah? Cuando la pendiente es positiva y la otra es negativa, M2 es la negativa y M1 es la positiva. Y cuando las dos pendientes son negativas, M2 tiene mayor absoluto. O sea que él está diciendo cuál va a ser M2 y cuál va a ser M1. Con eso nosotros podemos llegar a un final satisfactorio. Bueno, muy bien. La aplicación práctica lo pueden ver en los trabajos prácticos, así que sería conveniente de que ustedes empezaran a hacer la práctica para poder fijar estos conceptos. Ahora, vamos a ver paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Porque es muy posible que ustedes ya sepan cuándo dos rectas son paralelas y cuándo dos rectas son perpendiculares. Pero la idea de la geometría analítica, fácil, fíjense que en todos los desarrollos, o sea, nosotros hacemos la geometría, pero utilizando mucho la matemática, y esa es la parte analítica. Entonces tenemos que ver cómo sabemos nosotros, cómo podemos determinar de que dos rectas sean paralelas o dos rectas sean perpendiculares. Entonces vamos a comenzar a hacer el análisis a través de esta expresión. Por eso yo lo hice para que ustedes tengan un conocimiento previo. Yo sé que la tangente entre dos ángulos, entre dos rectas, la tangente del ángulo entre dos rectas tiene la siguiente expresión que ya lo hemos desarrollado anteriormente. Entonces, aquí podemos establecer lo siguiente. Podemos decir que, eso se los voy a expresar, para que dos rectas sean paralelas,
la tangente del ángulo que se forma entre ellas tiene que ser nulo. Es decir, ¿cuál va a ser la condición? Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Esto que está acá tiene que ser igual a 0. Eso tiene que ser igual a 0. Esa es una de las condiciones para que sean paralelas. Bueno, para que esto sea 0, si nosotros vemos la expresión anterior, para que sea 0, el denominador no puede ser 0, porque si no sería un cociente indeterminado. Es un cociente 0, si el denominador es 0, el cociente es indeterminado. Entonces, lo único que aquí nos puede permitir para que sea 0 es que el numerador sea igual a 0. Entonces, eso lo voy a expresar aquí. Entonces voy a tomar como. Entonces, se debe cumplir que, y ahí lo vamos a poner, que eso tiene que ser igual a 0. Si tiene que ser igual a 0, entonces yo lo que de aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar, o sea que un término, esta expresión quedaría de la siguiente forma. Esta expresión quedaría de la siguiente forma. Sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Quedaría así de la siguiente forma. Entonces, si queda de la siguiente forma, significa que 1 por b sub 2 es igual a sub 2 por b sub 1. Entonces, bien, podemos hacer otra cosa. Bien. Me parece que por este camino no lo podemos llevar. Estoy pensando a ver si hay una forma. Bueno, bien, no, lo voy a dejar así. Entonces, esto lo podemos transformar de la siguiente forma, como un cociente. Muy bien. Entonces, ¿cociente entre qué? Bueno, acá voy a hacer el cociente entre a sub 1 y b sub 1. Entonces, muy bien. A sub 1, b sub 1. Perfecto. Indudablemente del otro lado me va a quedar a, bien, a sub 2. A sub 2 sobre b sub 2. Perfecto. Ahora, esto yo sé que A sub 1 sobre B sub 1, fíjense aquí, A sub 1 sobre B sub 1 es M1 y A sub 2 sobre B sub 2 es M2. Por lo tanto, la condición necesaria para que dos rectas sean paralelas es que sus pendientes sean iguales. Y ahí está. Esa es la razón porque ustedes ya sabían de que la condición para que dos rectas sean paralelas es que las pendientes sean iguales. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos al segundo caso.
¿Qué pasaría si yo digo para que dos rectas sean perpendiculares? Para que dos rectas, perdón, lo voy a expresar de la siguiente forma. Cuando dos rectas son perpendiculares, la tangente del ángulo que forman no está definida. Muy bien. Entonces, no está definida. Para que no esté definida, bueno, vamos al segundo caso. El cociente tiene que ser igual a 0. Bien. Entonces vamos a poner, entonces se debe cumplir que, y ahora es al revés, entonces el cociente tiene que ser igual a 0. Es igual a 0. Fíjense, porque en ese caso, entonces la tangente no estaría definida. Entonces, si el cociente es igual a 0, esto se puede hacer como un arreglo como lo hemos estado haciendo hasta recién. Veamos. Bien, entonces aquí voy a poner de nuevo esto. Así, perdón. Hay distintas formas de poder analizarlo, por eso yo estoy viendo para que ustedes sea la más conveniente. Entonces, ahí, y este me va a quedar así. Bien, y puedo entonces expresarlo en forma de fracción. Voy a aprovechar esto, si bien no es lo mismo. Entonces queda, esperen por dónde íbamos. Ahí, esto es igual. Bien. Bueno, y aquí es un signo negativo. Entonces acá me va a quedar a sub 1 sobre sub 1 y aquí me va a quedar. Es igual a menos. Hay un error aquí, déjenme ver. Es igual a I sub 2, I sub 2. Igual a menos. No. Y paso perdón, aquí es al revés. Aquí es B. Muy bien. Y aquí es A. Perfecto. Ahora está bien. Los pasa por ahí. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría esto? A sub 1 está bien, M1. Pero lo voy a arreglar. Y todo esto lo voy a... No, esto lo voy a poner así. Entonces, le voy a hacer un arreglo un poco más matemático. Entonces, aquí voy a hacerlo así. Perfecto. Y en el denominador muy bien. B sub 2. Ahora sí, le vamos a dar el toque final. Fíjense ustedes que en el primer lado de la igualdad, en la izquierda, yo no tengo otra cosa que M1. M1, aquí está, M1 igual a menos. Entonces, aquí va a ir así. Va a ir menos. Muy bien.
Bueno, va a quedar 1 en el numerador y en el denominador no es otra cosa que la pendiente de la segunda recta. Entonces, aquí podemos ahora decir lo siguiente. Cuando dos rectas son perpendiculares, las pendientes están invertidas y cambiadas de signo. Cuando las rectas son paralelas, las pendientes son iguales. Esto quizá ustedes ya lo sabían, pero esto es la justificación de lo que ustedes ya conocían de antemano. Todo parte del ángulo, que se forma entre dos rectas, de la tangente específicamente. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver, continuando, la distancia entre un punto y una recta. Distancia entre un punto y una recta. Toda esta parte que estamos viendo ahora en la segunda parte, prácticamente todo es la geometría analítica. Es ángulo entre dos rectas, condiciones de perpendicularidad y paralelismo entre dos rectas y la distancia existente entre un punto y una recta. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Lo tengo que hacer por partes. Voy a utilizar, como hago yo, la parte inicialmente gráfica. A ver qué me sirve de acá. Esta la podemos suprimir. Bien. Yo voy a considerar inicialmente una recta y para que no se complique demasiado, la voy a llevar al primer cuadrante. Ahí está. Y este punto M que yo acá lo he colocado, lo voy a borrar. Bueno, ahí tenemos nosotros al punto P, también lo voy a borrar porque no me sirve, solamente me sirve, esperen, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar, sí, no me gustaría poner esto, pero bueno, ahí está. Es una recta que tiene pendiente positiva. Y aparte de eso voy a considerar un punto exterior a esta recta, es decir, voy a colocar así, un punto, miren, para que no se equivoquen, este punto de acá, ese punto lo voy a llamar, a este lo voy a llamar A, bien, y a este lo voy a llamar Q, para darle otra impronta nada más. Y yo voy a considerar un punto externo, pero voy a hacer así, le voy a dar un poquito, ahí está, a mí me gusta más. Y voy a considerar otro punto que le voy a llamar punto P, y le voy a dar una coordenada general. Lo que pasa es que estoy calculando, déjenme ver para que sea de una forma que ya van a ver, y sería por ahí, 3, 5, bien. Entonces un punto P igual bien. Entonces, voy a tener esta expresión, un punto exterior a una recta dada. ¿No? Punto exterior a una recta dada. Empezamos por ahí. Empezamos.
Indudablemente después van a ver que yo tengo que considerar la distancia entre el punto P y Q. Pero para hacerlo esto analíticamente tengo que darle unos ciertos valores para que ustedes entiendan. Entonces al punto Q voy a tener que hacer algo que hago siempre, es determinar las coordenadas. Entonces esto será así. Como hemos estado trabajando hasta ahora, le vamos a poner rojo, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, de un determinado grosor y aparte línea de puntos. Bien, ahí he determinado ese largo que ustedes ven ahí, es la ordenada del punto P. El punto Q también tendrá su ordenada. Vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico. Ahí. Bien, ya le voy a colocar las referencias. Muy bien, y tenemos la ordenada del punto Q. Bien, luego vamos a tener la distancia de la abscisa del punto P. Perfecto. Y lo mismo con respecto al Q. Ahí está. Y vamos a entregarle las referencias. Bueno, uno indudablemente va a ser X. Entonces vamos a seleccionar cuál va a ser X. Vamos a considerar que el punto Q tiene como coordenada X. Bien. Y tiene como abscisa X, perdón, y tiene como ordenada Y. Ahí está. XY. Mientras que el punto P va a tener también lo mismo, pero aquí le vamos a dar un 1 para diferenciarnos del anterior. Y lo ubicamos ahí. Perfecto. Y le vamos a dar una ordenada también que sea I1. I1. Y lo vamos a ubicar en ese lugar. Muy bien. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es determinar la distancia entre el punto P y Q. Ahora, la cuestión es decir nosotros cuál es la distancia más corta, porque van a haber infinitas distancias. Por ejemplo, si yo uno P con A es una distancia, o P con cualquier otro punto, ya sea que esté por debajo del eje de la CX o por arriba, cualquiera va a ser la distancia. Entonces, como es la distancia más corta es aquella distancia en donde P y Q son perpendiculares entre sí. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, ya sabiendo que tengo dos puntos y por dos puntos pasa una recta y esta recta va a ser perpendicular y ya sabemos las condiciones de perpendicularidad porque lo hemos visto anteriormente. Esa recta que estoy trazando ahora, que la voy a colocar de color verde, esa recta es perpendicular ahí está. O sea, la recta que pasa PQ, que es una recta que pasa por dos puntos, es perpendicular a la que está determinado por los puntos A y Q. Muy bien, entonces vamos a ver. La recta que pasa por PQ, yo no sé la ecuación, pero podemos decir de que es ecuación, o sea que
vamos a hacer así. Vamos a hacer que la ecuación de la recta pasa por Q es, entonces voy a ver que es la ecuación de una recta que pasa por un punto, va a ser así. Voy a buscar aquí una ecuación. Déjeme así, utilizamos ya algo sabido. Lo voy a tomar de acá. Esta es la ecuación de la recta. Y menos y sub 1 igual a m por x menos x1. Veamos, x1 y y1 son las coordenadas del punto P. ¿Está bien? Entonces, veamos. Bien, entonces la pendiente M, ¿cuál es? Bueno, yo ahora tengo que estas dos rectas son perpendiculares entre sí. Entonces, como son perpendiculares entre sí, eh, el valor de la pendiente M, voy a buscarlo acá, discúlpenme, M, aquí, este es el valor de la pendiente, menos A sobre B. Que pasa por P. Bueno, y acá voy a poner lo siguiente. La pendiente de la recta que pasa a Q es, y esa es la pendiente. ¿Está bien? Bien. Y ahora les voy a decir lo siguiente. Como PQ, así mejor, como las rectas son perpendiculares entre sí y sabiendo que la condición de perpendicularidad es muy bien. Volvamos a la condición de perpendicularidad, que está acá. Esa es la condición de perpendicularidad entre dos rectas. Entonces, lo voy a reemplazar ahí. Pero en vez de colocar esta pendiente, voy a colocar la anterior, esta, pero tiene que estar invertida y cambiada de signo. Es decir, que tiene que ser así. Muy bien. Tiene que ser de la siguiente forma. Bueno, muy bien. Ahora voy a hacer una serie de pasos matemáticos. Bueno, este A va a quedar así, de este lado de la igualdad.
por ese lado. Entonces esto va a ser igual a B por esto que está aquí. Muy bien. Perfecto. Luego que hacemos esto, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer propiedad distributiva. Entonces, ahí menos A y sub 1. Bien, igual a Bx menos Bx1. Perfecto. Pero voy a hacer algo final. Igualar todo esto a 0 y ordenarlo. Es decir, ¿de qué forma lo voy a ordenar? Bueno, voy a ordenar una función de x. Entonces, menos bx por un lado. Y luego lo voy a poner con más ahí. Bien, nuevamente va a estar bx1 bien, y luego menos a y sub 1, y esto va a ser igual a 0. Muy bien. Me interesa esa última expresión. Bien, esta última expresión la voy a tomar por aquí y la voy a ubicar acá abajo. ¿Por qué? Porque aparte de esta, voy a tener la expresión de la recta del anterior en forma general. O sea, la expresión de la recta en forma general que pasa por AQ voy a hacer así. Porque para eso lo tendría que haber hecho antes. Una recta está dada en expresión general. Bueno, perfecto. Ahí está. Bien. Entonces, de esta ecuación y de esta, la voy a tomar, lo voy a ubicar aquí y lo voy a despejar. Voy a despejar el valor de C. Y tengo un sistema de dos ecuaciones. A ver si lo toma esto. No, vamos a hacer así, perdón. Es para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Ahí está. Lo voy a poner ahí. Ahí, muy bien. Y aquí 2, perfecto. No importa. Vamos a tomar esto. Y lo vamos a ubicar ahí. Bien. Y acá abajo va a estar esto que está acá. Parece que se resiste, bueno, no importa. AX más BI igual a menos C. Muy bien.
Entonces, se lo voy a aclarar esto. Formamos un sistema de ecuaciones, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con las ecuaciones, de dos ecuaciones de incógnitas, con las expresiones de las dos rectas involucradas. Muy bien. Perfecto. ¿Cuáles son las incógnitas? Bueno, las incógnitas van a ser x1 y va a ser x1. ¿Cómo hacemos esto? Podemos aplicar cualquier método de los ya conocidos. Entonces, aquí lo que yo veo es algo que nos puede facilitar un poco la cosa. Multiplicamos, se lo voy a expresar paso por paso. Multiplicamos la primera ecuación por A. Por A. Si multiplicamos por A. Bien. Y la segunda por B. Vamos a ver qué nos queda. Primero por A y la segunda por B. Vamos a ver qué nos queda. Entonces tomo esta expresión, así como está. La voy a nuevamente colocar ahí y digo que al multiplicarla por A la primera, me va a quedar menos A por B, por un lado, más A cuadrado. Entonces ahí A por A sería A al cuadrado. A cuadrado y acá AB. Y aquí nuevamente al cuadrado. Bien. Y habíamos dicho que la segunda la multiplicamos por B. Bueno, vamos a ver. B y... Bueno, acá indudablemente A por 0 es 0, ¿verdad? Y aquí B por B es B al cuadrado y menos B por C. Menos B por C. ¿Qué puedo hacer esto? Bueno, veamos. Lo que podemos hacer es sumar miembro a miembro. De 2 quedó acá mal. Ahí. Entonces vamos a ver qué pasaría que si sumo miembro a miembro. Sumando miembro a miembro. ¿Qué me quedaría esto? Veamos. Bueno, entonces inicialmente voy a tomar esto. Me va a quedar acá. Bueno, quiere decir de que a esto yo le sumo más esto que está acá. Y ahí está. Y al 0 se le sumo, pero en realidad sumarlo, a restar BC. Bien, ¿y qué gano con esto? Bueno, veamos. Veamos. Yo acá puedo cancelar. Veamos, puedo cancelar menos ABX. ¿Sí? Menos ABX. Estoy viendo a ver qué se puede hacer. Bueno,
Entonces, aquí lo voy a reemplazar, voy a volver a hacer esto. Aquí, eliminamos. Lo único que hice es sumar. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a eliminar los términos que desaparecen. Lo que veo es que, bueno, esperen, vamos a hacer así. Esto se va. Bien, y el ABX, este también se va. Bien. Lo que yo puedo hacer es agrupar, por ejemplo, en este caso agrupo las, y aquí este cero también. Ahí puedo agrupar las I, puedo agrupar las I. Agruparla así, ¿qué significa? Voy a tomar esto nuevamente, lo pego ahí, agruparla así. Entonces quiere decir de que este término, que está aquí, lo voy a ubicar a continuación de este término. O sea, lo único que hice fue ordenar. Y lo que voy a hacer, como para limpiar un poco, esto, todo este término que está aquí, va a ir para el otro lado. Va a ir para el otro lado. ¿Y cómo va a ir por el otro lado? Por supuesto que este va a estar negativo y este va a estar positivo. Bueno, y en este, bien, ese sería un paso previo. Lo voy a tomar nuevamente y ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar I. O sea que acá va a ser I por, entonces, esto entre paréntesis, perdón, vamos a hacer así, paréntesis. Bien, entonces afuera quedaría I, esto no va, ese no va, este tampoco va, y ahí me quedaría así. Y acá yo puedo despejar I, puedo despejar I. Entonces para despejar I, perfecto. Y ya tengo el valor de I. No es muy claro, pero bueno, ahí tengo el valor de I. Ahora yo lo que tendría que hacer es reemplazar en la otra ecuación y encontrar el valor de X. Bueno, vamos a ver. Reemplazo en dónde? En AX más BI igual a menos C. Entonces, reemplazando en, voy a repetirlo, aquí, obtengo el valor de X. Vamos a ver cómo es esto, qué resulta de todo esto. Entonces, voy a tomar bien, y eso lo voy a reemplazar de acá. Bien.
Bueno, me queda esa expresión que no es muy amigable, que digamos. Eh, pero ojo, podemos llegar a entender, a mal interpretar. Entonces, para no malinterpretarlo y para que quede claro, ahí está. Porque esto no está diciendo de que el B está multiplicando todo ese paréntesis. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, no me queda otra cosa que hacer propiedad distributiva. Bueno, veamos. ¿Qué pasaría si yo hago propiedad distributiva? Entonces, B multiplica, entonces nos quedaría algo así. Este B lo voy a hacer desaparecer de ahí. Entonces, este sería B cuadrado, porque B por B, B al cuadrado. B al cuadrado. El otro también sería B al cuadrado. Bien, a B cuadrado. Y aquí me quedaría A cuadrado B y... Perfecto. Ya está, hice la propiedad distributiva. Ahora, bien, yo tengo que despejar X. Por lo tanto, voy a repetir esto. Vamos a ir haciendo eso. Vamos a ir despejando el valor de X. Entonces me va a quedar algo así como... A ver, déjeme ver. Esto lo saco igual. Bien. Menos C. Menos todo eso. Bien, lo único que hice fue hacer el entorno suficiente como para que encontrar el valor de, el valor de X. Bueno, ¿qué podría hacer ahora? A ver. Bueno, voy a eliminar ese... Bien, sí, estaría interesante. Eliminar lo que es el término, es decir, el paréntesis. Bien, a ver, ¿cómo lo eliminamos? Ahí. Aquí me va a quedar lo mismo que está acá. Muy bien. Y luego voy a tener todo este término. Y lo vamos a poner aquí. Bien. Pero con el signo negativo que está ahí, este va a quedar positivo. Aquí voy a tener positivo. Y luego voy a tener negativo. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a resolver esta fracción. Bueno, veamos cómo quedaría esta fracción. Entonces, lo único que cambiaría es... Acá lo voy a tener que hacer de nuevo, porque si no, no vamos a llegar a nada. Bien, entonces acá me va a quedar esto. Indudablemente voy a tener aquí una fracción. Lo voy a colocar ahí.
Bien, una fracción. Veamos. En esta fracción vamos a empezar con menos y el valor de C va a estar multiplicado por A cuadrado menos B. Ahí está. El valor de C. Bien, acá en el denominador voy a seguir con el mismo. Y luego el resto es exactamente lo mismo, pero cambiado de signo. Es decir, permítame, todo esto es lo mismo. Vamos a agregar ahí. Todo esto no va a servir. Muy bien. Y aquí me va a quedar. No lo hice antes, pero bueno, pensé que este va a quedar menos ese, más C, bien. Y ahí va a estar exactamente igual. Bueno, luego voy a hacer propiedad distributiva de C. Propiedad distributiva de C con respecto a A cuadrado y B cuadrado. O sea que aquí, ahí, más C. Bien. Y esto no va. Quedaría así. Perfecto. Fíjense que acá tenemos dos términos que son idénticos con signos opuestos. Por lo tanto, esto se elimina. Al eliminarse, me va a quedar algo así. Esto se va, esto se va, y ahí está. Ahora, por último, lo que tengo que hacer es que dejar solamente liberado X. Entonces, si dejo X, veamos. Veamos. X igual. Bueno, SA se cancela con SA. Bien. Acá me queda, bien, me queda B cuadrado. Este se va. Y acá me queda solamente una. Bueno, luego que hemos hecho esto, a ver si me puedo ordenarlo, si queda X cuadrado, no necesariamente. Entonces lo vamos a dejar así nomás. B cuadrado X1. Perfecto. Entonces, ahora vamos a expresar, entonces, bueno, entonces, la distancia entre el punto P y el punto Q perteneciente a la recta es, y bueno, acá le tendría yo que ustedes decir distancia entre dos puntos. Entonces veamos. Va a ser así. Distancia entre PQ, que en realidad cuando yo digo Q es distancia entre un punto y una recta. Acá le vamos a poner PQ. Recuerden, eso ya lo hemos visto. Es la raíz cuadrada entre
la raíz cuadrada perdón, no sé qué ha pasado aquí. Bien, es x menos, vamos a decir, x1 entre x1 menos x, todo esto elevado al cuadrado, ya lo voy a colocar, más y menos y sub 1 elevado, todo eso elevado al cuadrado. Ahí lo vamos a colocar. Bien, muy bien. Y aquí también. Genial. Bueno, entonces ahora vamos a ver, reemplazando por los valores encontrados, me había olvidado de colocarlo de color amarillo, porque es la coordenada ahí x. Entonces voy a tomar nuevamente esta distancia. Y lo único que voy a hacer es reemplazar. O sea que en vez de x, voy a colocar todo esto. Bien. Bueno, y acá es al revés. Ahora que estoy tomando, me estoy dando cuenta. X1 menos y. Aquí lo voy a arreglar. Para que sea coherente con el otro término, ¿verdad? Bueno, entonces tomo el valor de y. Y lo pego acá. Muy bien. Y le voy a sacar el color. Entonces ahí tenemos. Bueno. Veamos qué se puede hacer acá. Bueno, aquí tendríamos que hacer un desarrollo. Acá tendríamos que hacer un desarrollo. Este valor lo paso al otro lado, o sea que sumar esta fracción y luego de aquí ver qué nos queda. Pero bueno, eso nos va a llevar un cierto tiempo que se los dejo a ustedes. Entonces le voy a colocar acá, resolviendo el radicando en forma adecuada, llegamos a, ojo que ustedes tienen que desarrollar eso, a ver cómo les queda, ¿no? Llegamos a lo siguiente. Van a ver ustedes que les va a quedar esto. Q igual. Les va a quedar lo siguiente. En el numerador, eso lo vamos a colocar, dado que la distancia tiene que ser siempre positiva, lo vamos a colocar entre barras de valor absoluto. Ahí está. Entonces les va a quedar así. A x1 a x1 más b
y 1 y 1 más C sobre la raíz cuadrada de al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien, perfecto. Entonces, esta es la distancia, así que se calcula la distancia entre un punto y una recta. Fíjense que el punto P, que es el externo, yo conozco los valores. Por ejemplo, acá tengo 3,5. ¿Está bien? 3,5. O sea que eso iría acá, x1 y 1. Y los valores de A, B, C son los valores de la ecuación de la recta que pasa por AQ y que a mí me la expresan en forma general. Entonces, en forma general, yo lo único que hago es reemplazar los valores de A, B y C y el valor que obtengo de aquí es la distancia entre el punto y la recta. Bien. Muy bien. Eso ustedes lo pueden practicar en el trabajo práctico. Muy bien. Y por último, que es la forma normal de la ecuación de una recta, y termina con esto la unidad. Esto se da al final, porque teóricamente se tendría que dar al principio como las distintas formas de expresar una recta. Pero se da al final porque está relacionado con el ángulo entre dos rectas. Entonces, forma normal de la ecuación de una recta. Muy bien. Entonces, yo aquí vamos a empezar con un diagrama muy similar al anterior. Vamos a ver, vamos a volver acá. Bien. Lo que voy a hacer ahora es, consideramos una recta como la anterior, la AQ, y luego, entonces, pero esta recta tiene la particularidad de que pasa por el origen. Ahí. Pero vamos a hacer así. Esta lo voy a pasar ahí. Ahí está, pasa por el origen. Esta recta, ¿no es cierto?, solamente tiene la característica que pasa por el origen. Y tengo un punto externo y por ella pasa otra recta. Perdón, vamos a hacer ahí. Perfecto. Que es perpendicular. Esta sí es perpendicular. Le vamos a dar un poquito de... Vamos a moverlo un poquitito porque para darle una perpendicularidad. Ahí está. O sea que esas dos rectas son perpendiculares, es decir, tiene que pasar por 7. Ahí está. Muy bien. Por 7. Perfecto. Bueno, tenemos dos rectas perpendiculares. Entonces voy a tomar esto. El valor de P no me interesa en realidad. Así, la etiqueta la vamos a poner. Bueno, ahí están, dos rectas que son perpendiculares entre sí. Bien. Esto lo voy a llevar a nuestra hoja.
Bien. Listo, partimos de rectas que son perpendiculares entre sí. Y vamos a ver que esta recta corta con el eje de las X un ángulo que yo lo voy a llamar, para diferenciarlos del resto de los ángulos, vamos a tomarlo acá y lo vamos a llamar de otro tipo, ya que está aquí. Bien, lo vamos a llamar, a ver si tenemos aquí. Ahí está, omega. Bien, y lo vamos a ubicar ahí. Es el ángulo omega. Bien, entonces consideramos una recta y luego otra perpendicular que pase por, o sea, una recta y otra perpendicular. Una de ellas pasa por el origen del sistema de coordenadas y se cortan en un punto Q. Entonces va a haber un ángulo que es el ángulo θ, que es el ángulo que forma una de las rectas con el eje de las X. Y luego yo voy a trazar un valor de un radio vector que es un segmento que va a ir desde el punto A y a este punto Q, le voy a llamar, déjenme ver, le vamos a dar valores. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. A ver, vamos a ponerle coordenadas. La ordenada y la abscisa del punto Q sub 0. Del punto Q, perdón. Ahí está. Una. Y ahí vamos a tener otra. Bien, perfecto. Lo vamos a llamar, ya que está, vamos a utilizar este. X sub 0. Y lo voy a llamar X sub 0. Y la ordenada va a ser Y sub 0. Y va a estar ubicado ahí. Bien. Y luego voy a tener un radio vector que le llamo ramo ρ, y que va desde ahí. Un radio vector es la distancia existente desde el centro hasta el punto Q. Ahí está. Y le voy a colocar, a ver, bien, ese radio vector. Lo voy a llamar ρ. Perfecto. A ver. Ρ. Y va a ser ese valor, ese es ρ.
Muy bien. Bueno, de forma tal que x0, x sub 0, voy a proyectar este valor ρ sobre el eje de las x y sobre el eje de las y. O sea que va a ser así. Esa es la proyección sobre el eje de las x. Bien, y luego voy a hacer la proyección sobre el eje de las y. Ahí está. Bueno, de forma tal que x sub 0, voy a tener la otra proyección y sub 0. X sub 0 no es otra cosa que el valor de ρ por el coseno de omega. Ahí está. Aquí y sub 0 no es otra cosa que el valor de ρ por el seno de el valor de omega. ¿Verdad? Ahí tenemos las dos proyecciones del radio vector sobre el eje. Bien. Muy bien. Bueno. Perfecto. Entonces, ahora bien, ¿cuál es la pendiente? Acá me convendría nombrar dos rectas, porque si no, no se va a entender. Entonces voy a nombrar una recta. Voy a tomarme otro trabajito. Vamos a llamarle recta. A ver, una la vamos a llamar L'. Vamos a con minúscula L'. Y esa será la recta que está ahí. Y la otra la vamos a llamar L, nada más L. Y la vamos a colocar ahí. Perfecto. Bueno, ¿por qué hice esto? Porque ahora tengo que diferenciarla una de otra. Entonces vamos a hacer así. La pendiente de la recta L', la recta, ¿no es cierto?, de L' es, y la vamos a llamar M'. Entonces la vamos a llamar M'. Y yo sé que la pendiente es la tangente del ángulo omega, que ya lo había definido. Pero nosotros sabemos que la tangente no es otra cosa que el cociente entre el seno y el coseno. Muy bien, muy bien. Ahora, entonces, vamos a hacer así. La pendiente de la recta L', bueno, era esa, la pendiente de la recta L. Entonces vamos a hacer así. La recta L, al ser perpendicular al
anterior tiene como pendiente, bien, eso es más claro todavía. Y acá le vamos a sacar esto, le vamos a sacar el prima, vamos a poner M directamente. Entonces, como yo sé que es perpendicular a la anterior, va a estar invertida y cambiada de signo con respecto a la anterior. O sea que va a ser así. Va a ser igual a menos, ¿está bien? 1, miren, vamos a hacer así, M', M', que es igual entonces a menos, nuevamente, entonces va a ser 1 sobre tangente de el ángulo omega. 1 sobre tangente del ángulo omega. Bien, entonces que esto va a ser igual a menos coseno, es al revés ahora, porque si yo lo invierto, esto me va a quedar coseno sobre seno. Muy bien, perfecto. Cuya ecuación es, y ahí vamos a dar la ecuación, entonces es la recta que pasa por un punto y dependiente conocida. ¿Cuál es el punto que pasa? Es el y sub 0 y x sub 0. Entonces esto va a ser igual a m, m por x menos x sub 0. X menos x sub 0. Bueno, a esta expresión le voy a reemplazar el valor de todos los valores conocidos. Entonces, reemplazando, entonces veamos, y sub 0 lo conozco, porque ya lo habíamos determinado, ρ por el seno de θ que está acá. M lo conozco, que ya habíamos dicho que era menos coseno que está aquí. Bien, y x sub 0 también lo conozco, que lo hemos obtenido de aquí. Bien, muy bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Resolver esto. Bueno, ¿de qué forma? Bueno, vamos a ver. Voy a tomar esto. Entonces, vamos a hacer así. Bien, por este lado. Y por este lado. Ahí está. Bueno, ahora lo que voy a hacer es propiedad distributiva. Tengo que sacar los paréntesis y lo voy a ir a hacer a medida que lo voy haciendo. Entonces voy a hacer y por el seno por un lado, ¿está bien? Menos rho
por el seno cuadrado W es igual a menos coseno de omega, y para hacerlo como aquel, vamos a poner x por primero, y aquí voy a tener lo mismo que está acá, pero en su versión coseno. Bueno, muy bien. Bueno, voy a igualar todo a 0. Voy a igualar a 0. O sea que si igualo a 0, este me va a quedar positivo y este me va a quedar negativo. Los dos positivos. No, perdón. Aquí es positivo y entonces va a quedar negativo. Y esto todo va a ser igual a 0. Ordenando, o sea, ¿de qué forma vamos a ordenar? Y generalmente, fíjense que ustedes, cuando hablamos de la ecuación general de recta, decimos AI. Bueno, entonces seno de W es como decir AI. Y luego sería EX, o sea, sería coseno BX. Y luego acá, o sea que este término no va. Y entre estos dos términos, que está ahí, puedo sacar factor común ρ, y el radio vector. Entonces, si saco factor común, acá me va a quedar positivo. Entonces, si yo tomo de ahí, y yo sé que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, si es igual a 1, esto desaparece. Y ahí tengo la expresión de la ecuación, de la forma normal de la ecuación de una recta. ¿Qué tengo que saber yo? Fíjense que acá no tengo que saber la pendiente. O sea, en realidad sí, pero acá me tiene que dar el ángulo que forma la recta con el eje de las X. Listo, ya con eso, yo sabiendo seno, calculando seno y coseno, ya tengo los dos términos. Y luego me tienen que dar como dato el valor del radio vector, el valor de ρ. Y con eso ya tengo la ecuación de la recta. Bueno, y con esto finalizamos la unidad número 2, que trató todo sobre recta, y con eso ya pueden hacer el trabajo práctico número 2. Y ya a partir de ahora empezamos con primero circunferencias y luego con cónicas. Así que bueno, dejamos por acá y los espero en la próxima. Que tengan un buen fin de semana.